¿Alguna vez has sentido que ciertas personas en tu vida han dejado de valorarte? Te esfuerzas por estar presente, por dar lo mejor de ti, pero aún así, sientes que eres ignorado o tratado como si no importaras. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes, exploró por qué algunas personas dejan de apreciar a los demás y cómo este comportamiento refleja su mundo interior. En este video, aprenderás a identificar cuando alguien ya no te valora, comprenderás la psicología detrás de este comportamiento y descubrirás cómo responder de manera inteligente y empoderadora. Es hora de recuperar tu poder personal. Carl Jung afirmó que las personas proyectan en los demás lo que no pueden aceptar en sí mismas. Si alguien deja de valorarte, es posible que no sea realmente un problema contigo, sino con ellos mismos. Muchas personas viven en autoengaño, creyendo que su trato hacia los demás es justificado cuando, en realidad, refleja su propio desorden emocional. Cuando alguien deja de valorarte, lo más probable es que haya creado una narrativa en su mente para justificar su comportamiento. Tal vez se siente superior a ti o cree que ya no eres necesario en su vida. Este autoengaño puede manifestarse en la forma de distanciamiento, indiferencia o incluso desprecio. Jung explica que estas personas proyectan sus propias inseguridades en los demás porque no pueden enfrentarlas internamente. Es importante entender que este comportamiento no tiene que ver con tu valor como persona. No eres tú quien cambió, sino su percepción, basada en sus propias luchas internas. La mente humana busca protegerse de la verdad que no quiere aceptar, y muchas veces, menospreciar a los demás es una forma de sentirse mejor consigo mismo. Para manejar este tipo de personas, Jung sugiere que la solución no es confrontarlos ni exigir reconocimiento. La clave está en observar su comportamiento con desapego y no permitir que su percepción influya en tu autoestima. En lugar de preguntarte qué hiciste mal, pregúntate por qué estás rodeado de personas que no pueden ver tu valor. Esto te permitirá redirigir tu energía hacia relaciones más auténticas y satisfactorias. Cuando alguien deja de valorarte, su comportamiento cambia de maneras sutiles pero evidentes. Dejan de responder tus mensajes con el mismo entusiasmo. Sus palabras se vuelven más frías y distantes, y sus acciones ya no reflejan el mismo interés. Carl Jung explicaba que las relaciones humanas están basadas en la reciprocidad y el intercambio energético. Cuando una persona no te valora, este intercambio se rompe. Una de las señales más claras es la indiferencia. Cuando alguien ya no se preocupa por cómo te sientes o no muestra interés en tu vida, es una señal de que ya no te ven como una prioridad. También notarás que minimizan tus logros o ignoran tus esfuerzos, como si nada de lo que hicieras fuera suficiente para captar su atención. Otra señal es la constante falta de tiempo. Antes, podían hacer espacio para ti sin problema, pero ahora siempre están ocupados o encuentran excusas para no compartir momentos juntos. Esto indica que su interés ha disminuido y que su energía está dirigida hacia otras personas o situaciones que consideran más importantes. Jung sugirió que las relaciones deben ser observadas con objetividad. Si alguien demuestra constantemente que no te valora, la respuesta no está en intentar cambiar su actitud, sino en aceptar la verdad y decidir qué hacer con esa información. En lugar de seguir invirtiendo energía en alguien que no la aprecia, es más saludable dirigir tu atención hacia quienes realmente te valoran. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra, que representa los aspectos ocultos y reprimidos de nuestra personalidad. Cuando alguien deja de valorarte, en muchos casos, no es porque tú hayas cambiado, sino porque en ti ven reflejados aspectos de sí mismos que no quieren enfrentar. Las personas que no han trabajado en su sombra tienden a rechazar a quienes les recuerdan sus propias debilidades o heridas emocionales. Si alguien se aleja de ti, podría ser porque en tu presencia
sienten incomodidad con aspectos de su propia vida que prefieren ignorar. Por ejemplo, si eres una persona auténtica y emocionalmente libre, alguien que vive atrapado en máscaras sociales puede verte como una amenaza. Otra manifestación de la sombra es la envidia encubierta. Cuando alguien ya no te valora, podría ser porque tu crecimiento personal les hace sentir inseguros sobre su propia evolución. En lugar de celebrarte, pueden intentar minimizarte o menospreciarte para no enfrentar sus propias carencias. Para manejar esto, Jung aconsejaba la introspección. En lugar de reaccionar con enojo o decepción, observa la situación desde una perspectiva psicológica. No tomes su actitud como algo personal. Más bien, úsala como un reflejo para entender qué tipo de energía estás atrayendo y cómo puedes rodearte de personas más alineadas contigo. Uno de los conceptos más importantes en la psicología de Jung es el proceso de individuación, que es el camino hacia el autoconocimiento y la autenticidad. Muchas personas dejan de valorarte porque inconscientemente sienten que te has vuelto una persona más independiente y segura de ti misma. Cuando creces emocionalmente, tu energía cambia. Ya no buscas validación externa, ya no necesitas aprobación constante y te vuelves más consciente de tu propio valor. Esto puede generar incomodidad en aquellos que aún dependen de la validación ajena. En lugar de celebrar tu evolución, pueden responder con distancia o indiferencia, porque no saben cómo relacionarse con alguien que ya no busca su reconocimiento. Jung explica que la individuación es un proceso que muchas personas evitan, porque implica enfrentar la verdad sobre uno mismo. Aquellos que no están dispuestos a hacer este trabajo interno pueden alejarse de quienes sí lo hacen, ya que su presencia les recuerda su falta de crecimiento. El verdadero poder radica en aceptar que no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. El autoconocimiento te da claridad sobre quién eres y qué mereces, evitando que te aferres a relaciones que ya no te aportan. En lugar de afligirte por la falta de valoración de los demás, usa esto como una oportunidad para reafirmar tu camino y rodearte de personas que realmente te aprecian. Carl Jung decía que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad para el desarrollo personal. Cuando alguien deja de valorarte, la mejor respuesta no es tratar de recuperar su aprecio, sino reforzar tu propio amor propio. Muchas veces, las personas que no te valoran lo hacen porque perciben que tú mismo no te das el valor que mereces. Cuando permites malos tratos, justificas la indiferencia o sigues esforzándote por la atención de alguien que claramente no te valora, envías un mensaje de que estás dispuesto a conformarte con menos de lo que mereces. Aquí es donde entra el amor propio, el acto de reconocer que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte completo. Cuando fortaleces tu amor propio, dejas de sentirte afectado por la falta de valoración ajena. Ya no te tomas personal el hecho de que alguien te ignore o minimice tu importancia. En cambio, comienzas a elegir conscientemente quién merece tu tiempo y energía. El amor propio también se refleja en cómo respondes a la indiferencia. En lugar de intentar llamar la atención o cambiar la percepción de alguien, simplemente te alejas de lo que no te hace bien. Esto no solo te protege emocionalmente, sino que también envía un mensaje claro. Sabes quién eres y no necesitas rogar por la validación de nadie. Jung explicaba que cuando una persona realmente se valora, su energía cambia. En lugar de atraer relaciones desequilibradas, comienza a atraer personas que realmente la respetan y valoran. La clave no está en cambiar a los demás, sino en cambiar la forma en que te percibes a ti mismo. El apego es una de las razones principales por las que las personas soportan ser menospreciadas. Jung explicaba que el miedo a la soledad puede hacer que alguien se aferre a relaciones que ya no le aportan nada positivo. Muchas personas prefieren quedarse en relaciones donde no son valoradas porque temen la idea de estar solas. Creen que alejarse significaría perder algo importante.
cuando en realidad lo que están perdiendo es su propio bienestar emocional. El apego también crea ilusiones. Puedes justificar la indiferencia de alguien pensando que en el fondo sí te quiere o que quizás está pasando por un mal momento. Pero la realidad es que las acciones hablan más que las palabras. Si alguien te valora, lo demuestra. El miedo a la soledad no debería ser una razón para soportar la falta de respeto. Jung enseñaba que la soledad no es algo negativo, sino una oportunidad para reencontrarte contigo mismo. En vez de temerla, úsala para fortalecer tu independencia emocional y reconocer que no necesitas a nadie que no te valore. Cuando logras desapegarte de la idea de que necesitas la validación de los demás, empiezas a tomar mejores decisiones sobre quién merece estar en tu vida. Aprendes a soltar lo que no te hace bien y a confiar en que siempre habrá personas que te valoren por lo que realmente eres. Carl Jung explicaba que todo en el universo está compuesto de energía, incluidas las relaciones humanas. Cuando alguien deja de valorarte, muchas veces es porque tu vibración ha cambiado. Cada persona emite una frecuencia energética basada en su estado emocional y mental. Si has crecido personalmente y has elevado tu nivel de conciencia, es natural que algunas personas que antes estaban cerca ahora se alejen. No es porque hayas hecho algo malo, sino porque sus vibraciones ya no son compatibles con las tuyas. Por ejemplo, si antes tolerabas la negatividad o la manipulación, pero ahora has aprendido a poner límites, es posible que esas personas se distancien porque ya no pueden influir en ti de la misma manera. Tu nueva energía les resulta incómoda porque refleja lo que ellos mismos no han trabajado en su interior. Otro aspecto clave es la reciprocidad energética. Las relaciones saludables requieren un equilibrio en el intercambio de energía. Cuando alguien deja de valorarte, puede ser porque siente que ya no obtiene lo que quiere de ti o porque no está dispuesto a dar lo mismo a cambio. En lugar de tratar de encajar en una frecuencia que ya no es la tuya, Jung sugería aceptar el proceso de cambio. A medida que tu energía evoluciona, atraerás nuevas personas que están en la misma sintonía. Lo importante es no resistirse a la transformación, sino fluir con ella y confiar en que la vida siempre traerá conexiones más auténticas. Uno de los conceptos más poderosos de Carl Jung es el efecto espejo. Este principio sostiene que lo que los demás hacen o dicen sobre ti es, en realidad, un reflejo de ellos mismos, no de ti. Cuando alguien deja de valorarte, no significa que realmente no tengas valor, sino que en su interior hay algo que le impide reconocerlo. Tal vez están lidiando con sus propias inseguridades, celos o frustraciones, y en lugar de enfrentarlas, las proyectan en ti. Por ejemplo, si una persona comienza a tratarte con indiferencia sin razón aparente, en lugar de asumir que hiciste algo mal, pregúntate qué está pasando en su vida. Muchas veces, la gente menosprecia a los demás cuando está enfrentando conflictos internos que no sabe cómo manejar. Jung explicaba que la mejor forma de responder al efecto espejo es con autoconciencia. En vez de reaccionar emocionalmente, observa la situación con objetividad. ¿Su comportamiento realmente tiene que ver contigo o con lo que están viviendo internamente? Cuando entiendes esto, dejas de tomar las cosas de manera personal. En lugar de buscar validación en alguien que proyecta sus propios problemas en ti, comienzas a enfocarte en lo que realmente importa, tu propia paz mental. El efecto espejo también puede ser una oportunidad de crecimiento. Si alguien te trata de manera injusta, pregúntate qué lección puedes aprender de la situación. ¿Necesitas fortalecer tus límites? ¿Es momento de alejarte de personas que no te aportan? Comprender que la forma en que los demás te tratan es un reflejo de ellos y no de ti mismo te libera del peso de la opinión ajena. No necesitas la aprobación de nadie para saber tu valor, y menos de quienes proyectan en ti su propio caos interno. Carl Jung explicaba que los límites son esenciales para mantener relaciones saludables.
Cuando alguien deja de valorarte, es porque ha sentido que puede cruzar ciertos límites sin consecuencias. Esto sucede porque en muchas ocasiones no hemos dejado claro hasta dónde pueden llegar los demás con su comportamiento. Poner límites no es ser egoísta, sino un acto de amor propio. Si permites que alguien te trate con indiferencia, falta de respeto o desprecio, sin hacer nada al respecto, refuerzas la idea de que su comportamiento es aceptable. En cambio, cuando empiezas a decir no a lo que no te hace bien, envías un mensaje claro: valoras tu paz mental y no estás dispuesto a permitir malos tratos. Uno de los errores más comunes es pensar que si establecemos límites, perderemos la conexión con esa persona. Pero la realidad es que los límites no alejan a quienes realmente te valoran, solo alejan a quienes se beneficiaban de tu falta de ellos. Jung decía que el autoconocimiento es clave para establecer límites efectivos. Si no sabes qué es lo que realmente quieres o necesitas, es fácil caer en dinámicas donde los demás te usan sin darte cuenta. Por eso, el primer paso es identificar qué comportamientos no estás dispuesto a tolerar y comunicarlo con firmeza. Cuando empiezas a establecer límites, algunas personas reaccionarán con enojo o resistencia porque estaban acostumbradas a aprovecharse de tu falta de ellos. No dejes que su reacción te haga dudar. Si alguien se aleja porque ya no puede aprovecharse de ti, entonces su presencia nunca fue genuina. Cuando alguien deja de valorarte, lo peor que puedes hacer es suplicarle su atención o intentar demostrarle que eres digno de su aprecio. Carl Jung enseñaba que el poder personal radica en la capacidad de mantenerse firme en la propia identidad sin depender de la validación externa. Perder el poder personal ocurre cuando te obsesionas con la aprobación de los demás. Si alguien te trata con indiferencia y tú sigues intentando complacerlo, estás entregándole el control sobre tu autoestima. Recuperar tu dignidad implica dejar de buscar reconocimiento en quienes no lo ofrecen y empezar a reconocer tu propio valor. El primer paso para recuperar tu poder es aceptar la realidad. Si alguien no te valora, es su decisión, no tu responsabilidad. En lugar de tratar de cambiar su percepción, concéntrate en fortalecer la tuya. Pregúntate: ¿realmente quiero rodearme de personas que no pueden ver mi valor? Otro paso crucial es cambiar la narrativa interna. En vez de pensar, ¿qué hice mal para que me traten así?, cámbialo por, merezco estar con personas que realmente me aprecian. Tu mente cree lo que le dices, y cuando empiezas a reafirmar tu propio valor, tu energía cambia. Jung explicaba que cuando una persona se respeta a sí misma, automáticamente inspira respeto en los demás. Al recuperar tu poder personal, dejas de conformarte con relaciones que no te aportan y te abres a conexiones más sanas y auténticas. El desapego no significa dejar de sentir, sino aprender a soltar lo que ya no te aporta. Carl Jung hablaba del desapego como una herramienta clave para la evolución personal. Cuando alguien deja de valorarte, el primer impulso puede ser tratar de aferrarte más, buscando formas de recuperar su atención. Sin embargo, esto solo refuerza tu dependencia emocional. En lugar de resistirte al cambio, el desapego te permite aceptar la situación con serenidad y seguir adelante sin sufrimiento innecesario. El desapego implica comprender que no puedes controlar las acciones ni los sentimientos de los demás, solo los tuyos. Si alguien decide distanciarse, ignorarte o minimizar tu importancia, no tienes que luchar contra eso. En vez de preguntarte, ¿por qué me trata así?, hazte la pregunta más poderosa: ¿por qué sigo permitiendo que esto me afecte? Jung enseñaba que el desapego es un signo de madurez emocional. No se trata de volverse frío o indiferente, sino de aprender a valorar tu propia paz mental por encima de la validación externa. Cuando practicas el desapego, dejas de reaccionar con dolor o enojo ante la falta de valoración de los demás. En lugar de forzar relaciones, permites que fluyan de manera natural. Si alguien quiere irse,
le dejas ir. Si alguien no te valora, lo aceptas sin resentimiento. Esta actitud te libera del sufrimiento innecesario y te permite enfocarte en quienes realmente quieren estar en tu vida. Soltar a alguien que ya no te valora no es un signo de debilidad, sino de amor propio. Carl Jung explicaba que aferrarse a relaciones que han perdido su esencia solo genera dolor y estancamiento. Dejar ir no significa que la otra persona es mala o que tú hiciste algo mal. Simplemente significa que su papel en tu vida ha terminado. Aceptarlo te permite cerrar ciclos y abrir espacio para nuevas conexiones más saludables. El miedo a soltar muchas veces proviene de la ilusión de que tal vez cambien o tal vez me valoren si me esfuerzo más, pero la realidad es que nadie cambia a menos que quiera hacerlo, y nadie empieza a valorarte solo porque insistas. Jung decía que el verdadero amor propio consiste en saber cuándo es momento de seguir adelante. Si una persona no te aprecia, si constantemente te hace sentir invisible o sin importancia, entonces es hora de tomar una decisión: seguir desgastándote en una relación unilateral o elegir tu paz. El proceso de soltar puede ser doloroso, pero es necesario. Implica aceptar que algunas personas no están destinadas a permanecer en tu vida, y eso está bien. Lo importante no es aferrarse, sino confiar en que mereces algo mejor. Cuando sueltas, te liberas del peso de las expectativas y las decepciones. En lugar de gastar energía en personas que no te valoran, la inviertes en ti mismo. Esto no solo fortalece tu autoestima, sino que también te permite atraer relaciones donde realmente eres apreciado. Cuando alguien deja de valorarte, es fácil que tu autoestima se vea afectada. Carl Jung decía que la identidad de una persona no debe depender de cómo los demás la perciben, sino de su propio autoconocimiento. Sin embargo, después de una relación donde no fuiste apreciado, es normal sentirte inseguro o dudar de tu propio valor. El primer paso para reconstruir tu autoestima es dejar de culparte. Si alguien te trató con indiferencia o menosprecio, no significa que tú no fueras suficiente, sino que esa persona no tenía la capacidad de valorar lo que ofrecías. Jung enseñaba que las personas solo pueden ver en los demás lo que han reconocido en sí mismas. Si alguien no sabe apreciar el amor, el respeto o la lealtad, es porque no los tiene en su interior. Para recuperar tu confianza, comienza por cambiar la narrativa en tu mente. En lugar de preguntarte, ¿por qué no fui suficiente?, reemplázalo con, merezco estar con personas que realmente me aprecian. Reprogramar tu pensamiento es clave para salir del estado de inseguridad. Otro paso importante es rodearte de personas que te valoren genuinamente. Jung decía que la energía que nos rodea influye directamente en nuestra percepción de la realidad. Si sigues en contacto con personas que no te valoran, te será más difícil reconstruir tu autoestima. En cambio, busca conexiones que te aporten seguridad y aprecio. Recuperar la autoestima no es un proceso instantáneo, pero cada día que decides valorarte por encima de la opinión de los demás, das un paso hacia una versión más fuerte y consciente de ti mismo. Carl Jung explicaba que la calidad de nuestras relaciones es un reflejo de nuestra relación con nosotros mismos. Si constantemente te encuentras rodeado de personas que no te valoran, es momento de preguntarte qué energía estás permitiendo en tu vida. Para atraer relaciones saludables, el primer paso es establecer un estándar de respeto propio. Si tú mismo no te valoras, los demás tampoco lo harán. Jung decía que las personas responden a la forma en que tú te presentas ante el mundo. Si te muestras inseguro, atraerás a quienes buscan aprovecharse de esa inseguridad. Si te muestras seguro y con amor propio, atraerás a quienes te respetan. El siguiente paso es aprender a reconocer señales tempranas de falta de valoración. No esperes hasta sentirte completamente ignorado o despreciado para reaccionar. Si notas que alguien no te trata con el respeto que mereces, pon límites de inmediato.
No tienes que justificarte ni dar explicaciones. Finalmente, Jung insistía en la importancia de soltar sin resentimiento. No todas las personas que pasan por tu vida están destinadas a quedarse. A veces, su papel es enseñarte una lección, aprender a valorarte a ti mismo por encima de la aprobación de los demás. Cuando comprendes esto, empiezas a rodearte de personas que realmente suman a tu vida. El mensaje más importante que Jung dejó es que el verdadero valor de una persona no depende de la opinión de los demás. No necesitas la validación de nadie para saber que eres suficiente. Cuando alguien deja de valorarte, es un reflejo de su mundo interno, no del tuyo. No significa que hayas hecho algo mal o que debas cambiar para ser aceptado. Significa que su percepción ha cambiado, y eso no debe definir tu autoestima. En lugar de enfocarte en quienes no te valoran, concéntrate en fortalecerte. La energía que inviertes en tratar de ser apreciado por alguien que no te reconoce es la misma energía que puedes usar para mejorar tu vida, crecer y atraer personas que realmente te respeten. Jung decía que la transformación comienza cuando dejas de vivir para la aprobación de los demás y comienzas a vivir para ti mismo. No tienes que demostrar tu valor a nadie, solo tienes que recordarte cada día que eres suficiente, tal como eres. Si tomas esta enseñanza y la aplicas en tu vida, verás cómo cambia la calidad de tus relaciones. Te rodearás de personas que realmente te valoran y respetan. Y lo más importante, aprenderás a valorarte a ti mismo, sin necesidad de buscar aprobación externa.